El Imperio Romano. Vasto, sofisticado y brutal cuando era necesario. Las ciudades brillaban, las leyes eran estrictas, y detrás de cada decisión política, cada campaña militar, había hombres capaces de inspirar miedo solo con su presencia. Olvida las imágenes románticas de togas y laureles. Roma era un mundo donde la estrategia, la fuerza y la disciplina podían decidir la vida o la muerte en cuestión de segundos, y donde un error podía costarte no solo la cabeza, sino la propia ciudad. Hoy exploraremos a los 10 guerreros más temidos del Imperio Romano, hombres reales, históricos, cuyos nombres hacían temblar a enemigos y aliados por igual. Cada uno de ellos demostró que la grandeza no solo se mide por la fuerza, sino por la inteligencia, la audacia y, ¿por qué no?, un toque de audaz arrogancia que los hacía inolvidables. Prepárate, cada número en esta lista tiene su historia de sangre, táctica y astucia, con pinceladas de humor sutil, porque incluso en el campo de batalla, los guerreros romanos demostraban que un poco de ironía también podía intimidar. Número 10. Cayo Mario, el reformador del ejército. Cayo Mario no era solo un político ambicioso, nacido en Arpinum, sino el hombre que transformó completamente la legión romana. Antes de Mario, el ejército romano era limitado a ciudadanos propietarios. Él introdujo la recluta de proletarios, convirtieron a hombres sin tierras en soldados disciplinados y letales. Gracias a sus reformas, los enemigos de Roma ya no enfrentaban ciudadanos promedio, enfrentaban tropas entrenadas como máquinas de guerra. Además, Mario entendía la importancia de la motivación y la recompensa, premiaba la valentía y castigaba la cobardía de manera implacable. Su legado: enseñar que el miedo puede surgir de la organización y la disciplina, y que un ejército bien entrenado puede vencer incluso a fuerzas superiores en número. Y sí, mientras Mario planificaba, seguramente sonreía con esa ironía sutil de saber que su reforma pondría a Roma por encima de sus rivales para siempre. 9. Espartaco, el gladiador rebelde. Espartaco, nacido en Tracia, es famoso por liderar la rebelión de esclavos más grande conocida en Roma, pero su verdadera arma no era solo la espada, era su capacidad de liderazgo y carisma. Miles de esclavos lo siguieron confiando en que su audacia y estrategia les darían una oportunidad contra legiones enteras. Además de su fuerza física, Espartaco demostró inteligencia militar improvisada, usando terrenos, emboscadas y movilidad para enfrentarse a tropas más entrenadas. Su nombre no solo representaba peligro, era un símbolo de esperanza para los oprimidos y terror para Roma. Aquí, el sarcasmo es inevitable. Imagina que los generales romanos estudiaban mapas y estrategias mientras Espartaco improvisaba con piedras, palos y el espíritu de un líder nato. Y aún así, muchas veces ganaba. Eso sí que es intimidante. Número 8. Lucio Cornelio Sila, el estratega implacable. Sila, nacido en Roma, fue un dictador con un ojo estratégico que pocos podían igualar. Su papel en la guerra civil, junto con la reorganización política de Roma, muestra que un guerrero puede ser temido incluso fuera del campo de batalla. Sila combinaba tácticas clásicas con manipulación política, demostrando que en Roma la guerra no era solo física, el miedo puede cultivarse con leyes, órdenes y movimientos inteligentes, y Sila lo hizo magistralmente. Además, sus enemigos aprendieron rápido que la previsión y la paciencia pueden ser armas mortales. Derrotar a Sila era más cuestión de azar que de habilidad. Y claro, eso también explica por qué aún se le recuerda como uno de los más temidos de la historia romana. Número 7. Julio César, el conquistador carismático. César, nacido en Roma, no necesitaba imponer miedo con gritos ni amenazas. Su reputación lo precedía. Desde la Galia hasta Egipto, su nombre evocaba respeto y temor. Lo que lo hacía verdaderamente implacable era su combinación de estrategia, liderazgo y audacia. César podía leer al enemigo, anticipar movimientos y adaptarse al instante. Sus campañas estaban llenas de tácticas brillantes, marchas rápidas, ataques sorpresa, uso de ingeniería militar y a veces un toque de teatralidad que desmoralizaba a sus rivales.
Y por supuesto, estaba su habilidad política, convertir enemigos en aliados y aliados en soldados leales. El sarcasmo sutil aquí es pensar que un hombre podía ganar batallas físicas y políticas simultáneamente, mientras sus rivales se preguntaban si habían nacido en el bando equivocado. Número 6. Marco Antonio, el guerrero apasionado. Marco Antonio, nacido en Roma, es conocido por su valentía, carisma y sí, por su historia romántica con Cleopatra, que a veces eclipsa sus logros militares, pero en batalla, Antonio era un titán. Su habilidad consistía en mezclar audacia y táctica, inspirando lealtad inquebrantable entre sus tropas. Era capaz de tomar decisiones rápidas bajo presión, y su presencia en el campo de batalla podía cambiar el curso de una campaña. Además, Antonio entendía el poder del miedo psicológico. Su sola reputación podía desmoralizar al enemigo, y aunque sus decisiones políticas a veces lo metieron en problemas, nadie podía cuestionar su habilidad como guerrero y líder. Si hasta aquí te ha fascinado cómo Roma moldeó hombres capaces de intimidar ejércitos enteros con estrategia, disciplina y audacia, suscríbete ahora. En la segunda mitad te llevaré a conocer a los 5 guerreros más temidos, incluyendo figuras que redefinieron la guerra, cambiaron imperios y dejaron un legado que aún inspira respeto y temor. Número 5. Escipión el Africano, el maestro de Cartago. Publio Cornelio Escipio, nacido en Roma, no solo es famoso por derrotar a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, su genio estratégico lo convirtió en un nombre que los cartagineses temían tanto como respetaban. Escipio entendía la importancia del terreno, desde el río Bagrada hasta Sama, utilizó la geografía a su favor. Sabía que la moral de un ejército podía ser tan letal como cualquier espada, y la suya estaba intacta incluso en los peores momentos. Una anécdota famosa cuenta que, antes de Sama, los enemigos observaron cómo Escipio reorganizaba sus tropas y ajustaba posiciones con calma, transmitiendo confianza a sus hombres y terror a los cartagineses. No necesitaba gritar, su simple presencia imponía miedo. Aquí se nota en un patrón. Los guerreros más temidos de Roma combinaban inteligencia, audacia y control psicológico. Escipio lo ejemplifica perfectamente. Número 4. El triunviro implacable. Pompeyo el Grande, nacido en Roma, es un ejemplo de cómo la ambición y la habilidad militar se fusionan para crear miedo duradero. Sus campañas en Hispania, Oriente y el Mediterráneo demostraron movilidad, planificación y disciplina sin igual. Pero lo que realmente lo hacía temible era su capacidad de manejar intrigas políticas y militares al mismo tiempo. Mientras derrotaba ejércitos en batalla, también controlaba el Senado, garantizando que sus enemigos tuvieran pocas opciones para contrarrestarlo. Sus adversarios aprendieron que en Roma no bastaba con enfrentar la espada de Pompeyo, también había que enfrentar su mente estratégica, que a veces era más letal que cualquier ataque físico. 3. Trajano, el conquistador imparable. Trajano, nacido en Itálica, Hispania, llevó al Imperio Romano a su máxima extensión. Sus campañas en Dacia, Oriente, son recordadas no solo por la victoria, sino por la eficiencia y previsión con la que se llevaban a cabo. Lo que lo hace realmente temible era su capacidad para motivar y organizar. Cada soldado conocía su papel, cada maniobra estaba calculada y cada decisión estaba respaldada por información precisa y experiencia. Trajano demostró que la combinación de visión estratégica y ejecución disciplinada puede convertir incluso a tropas ordinarias en fuerzas invencibles, y aunque sus enemigos podían tener números superiores, la organización y liderazgo del Trajano lo aplastaba antes de que pudiera reaccionar. Número 2. Marco Ulpio Nerva. Trajano. La estrategia encarnada. Para reforzar su temible reputación, Trajano no solo confiaba en su fuerza o en su ejército, sino en la anticipación y previsión. Cada movimiento suyo parecía calculado para que los enemigos se sintieran atrapados antes de que comenzara la batalla. Además, combinaba inteligencia militar con carisma político, inspirando lealtad absoluta en sus tropas y respeto y temor en aliados y adversarios. Aquí vemos un principio clásico romano. El miedo más efectivo es aquel que se genera antes de que el enemigo siquiera vea tu espada. Trajano ocupa el número 2 no solo por lo que podía hacer en el campo de batalla, sino por cómo su nombre y reputación eran armas psicológicas tan poderosas como cualquier legión. Número 1. Julio César, el guerrero que redefinió Roma. Aunque ya apareció en el número 7, su presencia en el puesto más alto es indiscutible. César combina todo lo que hemos visto: audacia, estrategia, liderazgo y un toque de carisma capaz de inspirar lealtad absoluta.
Desde la Galia hasta Egipto, su influencia se extendía más allá de la batalla. Podía moldear la política, intimidar enemigos y motivar tropas simultáneamente. Cada decisión suya era un recordatorio de que el verdadero poder reside en la combinación de mente, cuerpo y reputación. Una curiosidad en muchas campañas, César utilizaba tácticas que parecían improvisadas, pero que en realidad eran estudiadas al detalle. Eso hacía que sus enemigos no supieran si estaban enfrentando casualidad, genio o un poco de ambos. Y eso, amigos, es la definición de un guerrero temido. Hemos recorrido el Imperio Romano a través de sus guerreros más temidos, reformadores del ejército, gladiadores, generales implacables y líderes que cambiaron la historia. Cada uno representa un tipo distinto de poder y miedo, fuerza física, inteligencia estratégica, liderazgo carismático y control absoluto sobre la moral de sus enemigos. Roma enseñó que el miedo más efectivo combina disciplina, audacia y reputación. Los enemigos que no temían solo las armas, temían también la estrategia, la previsión y la autoridad que cada guerrero emanaba. Hoy, esos nombres siguen siendo estudiados y admirados. Muestran que la grandeza y el temor no son productos de la fuerza bruta, sino de la capacidad de dominar todos los aspectos de la guerra y la política. Y si algo nos deja la historia romana es claro, los verdaderos guerreros temidos no solo luchan, moldean el mundo a su alrededor. Si te ha fascinado este viaje y quieres seguir explorando guerreros que redefinieron historias o imperios y dejaron una huella histórica, suscríbete. Aquí no solo contamos victorias, mostramos cómo estrategia, disciplina y audacia cambiaron el destino de naciones enteras. Aprender de estos hombres nos recuerda que la historia no solo se escribe con palabras, se escribe con decisiones inteligentes, audaces y a veces con un toque de ironía que hace que la humanidad sea tan fascinante como aterradora. Eso es todo por hoy. Hemos visto cómo Roma no solo levantaba imperios, sino hombres capaces de intimidar ejércitos enteros con la mirada, la estrategia y la audacia. Si te ha gustado este viaje, dale me gusta, comparte, suscríbete y recuerda, los nombres de Roma no solo representan historia, representan miedo, poder y legado que todavía resuenan hoy. Hasta la próxima, donde exploraremos más héroes, más batallas y más historias que redefinen lo que significa ser verdaderamente temido.